En la competencia de debates para ayudar a la chica de primer año a ganar, Finx le dijo que abriera mi herida más profunda y dolorosa justo delante de todos los mayores. ¿Alguien que se derrumbó en una ruina total puede realmente estar aquí hablando de resiliencia? Después de ser violada, ¿realmente puede estar aquí hablando de resiliencia? Más tarde, en el banquete de Victoria, la gente se reunió para cotillear. Ese chico que una vez juró protegerme toda la vida, de hecho, sonrió mientras abría personalmente mis cicatrices para su diversión cuando ella tenía 13 años. El casero se emborrachó, entró en su casa con una llave y, bueno, ya sabes cómo va. Escuchando las carcajadas alrededor de la mesa, Finx soltó una carcajada seca. Está bien, basta. Ella tiene una mente pequeña, se enfadará si descubre que estamos hablando de esto. Me quedé quieta. Fuera de la puerta, mi mano se congeló en el pomo, sin nunca abrirla. Finx siempre pensó que estaba rota, manchada, sin valor. Nadie más me querría además de él, pero no tenía idea de que ya había firmado el acuerdo para ser estudiante de intercambio en Francia. En 7 días desaparecería de su mundo para siempre. El debate estaba en pleno apogeo, con Finsion y yo liderando equipos opuestos. Justo cuando mi equipo estaba al borde de la victoria. El cuarto orador de la oposición, la fresquita Piper, se levantó de pie. El equipo contrario argumenta que las almas templadas por la adversidad poseen una mayor fortaleza. Entonces me gustaría hacerle una pregunta a la mayor Willow Sue. Su mirada se fijó en la mía y curvó sus labios en una sonrisa que era a la vez inocente y cruel. Sufriste una violación en tu infancia, lo que te dejó con un trauma psicológico grave, tan grave que aún no puedes interactuar normalmente con personas del sexo opuesto. ¿Es realmente esta la fortaleza forjada a través de la adversidad de la que estás hablando? El silencio descendió sobre el aula del club de debates como una manta sofocante. Mi mente se quedó completamente en blanco y me quedé paralizada en el lugar. Ese fue mi pesadilla más profundamente enterrada, un secreto conocido solo por una persona en toda la habitación, Finsion. Giré la cabeza para mirarlo. Finaxon, que había estado encorvado perezosamente en su asiento, se puso rígido en un instante cuando sus ojos se encontraron con los míos. Sus ojos vacilaron con un instante de pánico antes de mirar hacia otro lado. Su mirada se desvió hacia un lado. ¿No puede ser? ¿La mayor Willow Sue es realmente así? De verdad, eso es un poco repugnante. Los susurros irrumpieron desde la audiencia como una marea creciente. Cada palabra me atravesó el pecho como un fragmento de vidrio. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Una opresiva sensación de asfixia se apoderó de mi garganta. Mis manos y pies se pusieron fríos y entumecidos, y mi estómago se retorció violentamente. La voz del presentador se desvaneció en un zumbido distante. Alejé mi silla y salí tambaleándome de la habitación aturdida. Ignorando los suspiros de sorpresa detrás de mí, me acurruqué en el frío rincón del baño, mordiéndome fuerte el brazo hasta que mis dientes se clavaron en la carne, dejando una marca sangrienta tras otra. Pasos y risas resonaron fuera de la puerta. ¿Qué le pasó a la mayor Willow Sue justo ahora? Se fue corriendo así, tan irresponsable, en serio. Incluso si estaba molesta, no debería haber abandonado a todo el equipo así. Aún así, el movimiento de Piper fue brutal, pero cambió completamente el rumbo de las cosas. Al final, su equipo ganó, ¿no? El mayor Finaxon es tan amable con Piper Bay, seguro que se lo enseñó todo de la mano. ¿Vieron ustedes su cara cuando ganaron? La forma en que la miraba a Piper Bay. Sus pasos se desvanecieron. Temblaba al sacar mi teléfono, y la pantalla iluminaba mi rostro bañado en lágrimas. El grupo de WhatsApp del club de debates se desbordaba de mensajes. En el vídeo que alguien había subido, Finaxon estaba rodeado por la multitud. Sosteniendo el trofeo que simbolizaba su victoria, Piper Bay permanecía a su lado, sonriendo como una flor. Alguien en la multitud gritó: «Mayor, abrázala. Levanta a nuestra heroína». Finaxon miró hacia abajo a Piper Bay, que se sonrojó y dio una patadita juguetona. Luego, entre las risas y los vítores de la gente, Finaxon sonrió y, de verdad, tendió la mano para levantarla. A Piper Bay de los pies del suelo, en un portabodas, y la giró una vez. Cerré los ojos, y el lastre que retenía mis lágrimas se rompió por fin. Mis dedos temblaban al abrir el correo electrónico que mi asesora me había enviado unos días antes. El programa de intercambio de un año en la Escuela de Bellas Artes de París. Era una plaza increíblemente codiciada, pero mi asesora había dicho que yo era su alumna más prometedora. ¿Qué le respondí en aquel entonces? Gracias, profesora, pero hay alguien a quien no puedo soportar dejar atrás en China. ¡Qué ridículo! Con las manos temblando,
volví a abrir el correo, encontré la casilla de respuesta y suspendí mi dedo sobre la pantalla por un instante. Antes de escribir mi respuesta con una determinación absoluta: gracias por su recomendación, profesora. Aprecio profundamente esta oportunidad y confirmo mi participación en el programa de intercambio. Mi pantalla de teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Finaxon: 7 p.m. de hoy. Lugar de siempre. Banquete de Victoria. Te espero. Sin disculpas, sin explicaciones. Ni una sola palabra sobre cómo Piper Bahí había descubierto aquello que solo él conocía. No quería ir en absoluto, pero después de pensarlo una y otra vez, finalmente escribí en respuesta: quería dar a nuestra relación de más de 10 años un final digno, decirle todo a su cara y luego terminarlo por completo. Cuando llegué a la sala privada del restaurante, la fiesta dentro ya estaba en pleno apogeo. A través de la puerta, oía los sonidos de risas y adulaciones. Sinceramente, Piper Bahí, esa jugada final fue un knockout total. Cambió por completo el rumbo del juego. Sí, Finaxon, tu título de pareja dorada con Willow Sue definitivamente va a ser reemplazado. Piper y tú forman un equipo tan perfecto ahora. Mi mano se detuvo en el pomo de la puerta. Entonces escuché la voz suave y tímida de Piper Bahí: en realidad, hoy solo tuve suerte. Si el mayor no me hubiera contado aquella historia al azar antes, nunca habría acertado en el punto débil de la mayor Willow. Se detuvo, bajando la voz. Justo lo suficiente para que todos en la mesa lo escucharan claramente. Mayor, ¿esa historia es realmente verdad? La mayor Willow Sue realmente. El silencio cayó sobre la sala privada en un instante. Todos los ojos se volvieron hacia Finaxon, fijándose en él. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. A través de la rendija de la puerta, vi a Finaxon recostado en su silla, removiendo el vino en su copa con indiferencia. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si dudara. Luego, mirando a su alrededor por la mesa para confirmar que yo no estaba allí, habló. Sí, es verdad. Pasó hace mucho tiempo, cuando ella tenía 13 años. Sus padres no estaban en casa y el casero borracho entró con su llave. Bueno, ya saben cómo continúa la historia. En ese momento, sentí que algo dentro de mi pecho se hacía añicos por completo, sin posibilidad de reparación. Aquella noche lluviosa, la sonrisa lasciva del hombre, el pijama rasgado, fue una pesadilla de la que nunca había podido escapar. Ahora, se había convertido en nada más que un jugoso anécdota, para compartir en una cena, una fuente de cotilleos para que todos se maravillaran. ¡Wow!, de verdad. No es de extrañar que la mayor Willow Sue siempre sea tan fría y distante, que nunca hable con nadie. Uy, qué horrible. Seguro que tiene cicatrices psicológicas muy serias. Está bien, supongo que es bastante fuerte por haber pasado por eso. ¿Fuerte? Más bien traumatizada, jaja. La broma maliciosa de un chico fue acogida con unas cuantas risas ahogadas alrededor de la mesa. Finaxon se rió y maldijo en tono juguetón, pero no hizo ningún intento real por detenerlos. Está bien, basta. Ella tiene una mente estrecha, se pondrá histérica si escucha que están hablando de esto. Dentro de la sala, alguien empezó a gritar para que bebieran un brindis cruzado. Piper Bahí fingió resistirse, sonrojándose mientras se apoyaba en él, y Finaxon sonrió, no negándose a nada. Me quedé fuera de la puerta, todo mi cuerpo frío como el hielo, sintiéndome como una payasa ridícula. El último hilo de esperanza que había aferrado se rompió por completo. Un final digno. Él no lo merecía. Solté el pomo de la puerta, di un paso atrás y me volví para irme. El pasillo estaba oscuro y sombrío. El resplandor de la pantalla de mi teléfono iluminaba mi rostro pálido y vacío. Abrí el chat de FinCine y escribí cada palabra lenta y deliberadamente. FinCine se está rompiendo. Presioné enviar. Luego bloqueé su número. Presenté mi solicitud para retirarme del club de debate, con solo 7 días restantes. Necesitaba apresurarme y preparar todos mis papeles para ir al extranjero. El presidente del club miró el formulario de retiro que le había entregado, su voz llena de pesar. Antes de que pudiera responder, Finaxon irrumpió por la puerta, agarrándome la muñeca con un agarre de prensa. Willow Sue, ¿qué significaba tu mensaje? ¿Por qué no te presentaste al banquete de la victoria? La noche pasada, forcejeé mi muñeca fuera de su agarre, dejando un anillo rojo brillante de huellas alrededor. Significa exactamente lo que dice, bajé la mirada, mi voz calmada y firme. Nos estamos rompiendo, Finaxon. Me miró como si acabara de decirle el chiste más absurdo del mundo, dejando escapar una risa aguda y burlona. Rompiéndonos. Solo porque no te ayudé a ganar el debate,
Willow Sue, ¿desde cuándo te has vuelto tan mal perdedora? Levanté la mirada para encontrármelo directamente, la comisura de mi boca curvándose en una leve y fría sonrisa. Se quedó congelado por una fracción de segundo como si finalmente recordara lo ocurrido ayer, y su tono se suavizó con torpeza. No quise decírselo a Piper, se me escapó, estaba borracho y nunca pensé que ella lo diría en voz alta. Durante la competencia, borracha, levanté la vista, mi mirada clara y penetrante mientras lo observaba. ¿Y qué pasa con anoche? No estabas bebiendo anoche, ¿verdad? Y aún así contaste a todos en el club cada detalle. Sobre lo que me pasó cuando tenía 13 años, ¿no es así? Lo pronunciaron en voz alta y clara para que todos se quedaran mirando. Las palabras colgaban en el aire como una cuchilla. Los pocos alumnos de cursos inferiores que habían estado observando la escena de reojo quedaron en silencio, desviando instantáneamente sus miradas con culpa. La cara de Finsion se volvió de un feo tono rojo. Nunca había imaginado que la chica tímida y paciente, que siempre hacía lo que él decía, lo humillaría así frente a los demás. Willow Sue, eso es suficiente. ¿Realmente vas a seguir insistiendo en esta pequeña cosa para siempre? Levantó la voz, intentando intimidarme para que retrocediera. Solo fueron unas palabras. ¿Vale la pena romper por eso? ¿A quién más vas a encontrar después de mí? ¿Quién más te querría? Así siempre era él, siempre yo exagerando, yo siendo la que no podía vivir sin él. Justo entonces, una voz suave y delicada intervino. Señor Willow, ¿qué pasa? ¿Están discutiendo ustedes dos? Piper Bayes se acercó con gracia. Vestía un vestido delgado de tirantes que mostraba perfectamente sus hermosas clavículas. Se movió para pararse junto a Finn Axon, tan naturalmente como respirar, prácticamente aferrándose a su brazo. Finn Axon todavía estaba lleno de ira, y como para desafiarme, para demostrar lo deseable que era, no la apartó. En cambio, su tono se suavizó mientras le hablaba. No es nada, Piper, no te preocupes. Piper Bayes tiró suavemente de la manga de su camisa. Su voz suave y llena de falso remordimiento. Señor, ¿es por la competencia de ayer? ¿Está señor Willow todavía enojada conmigo? Realmente no lo hice a propósito. Solo quería ganar con tanta fuerza, para traer gloria a nuestro equipo, pero no dije una palabra, ni les dirigí una sola mirada. Presidente, le dejé mi solicitud de retiro. Dejaré el resto de los trámites en sus manos. Con eso, rodeé a los dos y caminé directamente hacia la puerta. Willow Sue, detente ahí. La voz de Finsion resonó detrás de mí, cargada de ira. No miré atrás, mis pasos no dudaron ni un segundo. Salí de ese lugar sofocante, sin intención de volver. Mientras empacaba mi equipaje, hojeé un libro antiguo y encontré una fotografía escondida dentro. En la foto, llevaba el uniforme escolar, de pie junto a Finn XN en el patio de la escuela. El atardecer pintaba el cielo detrás de nosotros con un cálido dorado. Los recuerdos regresaron de golpe, llevándome al pasado. Recordé mi segundo año de secundaria, cuando un grupo de matones de la clase vecina, de alguna manera, había oído los rumores sobre mí. Me acorralaron camino a casa, mirándome con malicia mientras preguntaban: ¿qué se siente que un hombre mayor te toque? Incluso amenazaron con difundir la historia a toda la escuela. Fue Finn Axon quien se lanzó contra ellos como un leopardo enfurecido, golpeando a uno de ellos directamente en la cara, sus ojos ardiendo de rabia mientras rugía: tócala otra vez y te mato. Al final, ese matón quedó morado y azul, jurando que no diría ni una palabra a nadie jamás. En aquel entonces, la espalda de Finn Sander parecía tan ancha y fuerte, como si realmente pudiera protegerme de todas las tormentas del mundo. Bajé la mirada, mis dedos rozando suavemente el rostro del chico en la fotografía. ¿Cómo puede cambiar tanto una persona? Mi teléfono vibró con un nuevo correo de mi asesor, recordándome entregar los documentos restantes para mi programa de intercambio. Guardé el álbum de fotos en el fondo de mi maleta. Tomé el montón de papeles y bajé las escaleras. Claro, Finn Sander me esperaba de nuevo en la entrada, vestido con una sudadera negra y jeans. Aún así, seguía viéndose tan atractivo como siempre, llamando la atención de todas las chicas que pasaban. Al verme, aplastó su cigarrillo con el zapato y se acercó, extendiendo naturalmente la mano para tomar mis cosas. ¿A dónde vas? ¿A la cafetería? Vamos juntos. Me aparté sin mirarlo, siguiendo derecho. Él se quedó congelado. Por un segundo, su rostro enrojeció de vergüenza. Willow Sue, ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿No puedes dejar de ser tan infantil? Me detuve y finalmente levanté la mirada para encontrármelo.
No estoy siendo infantil, hemos terminado. Finnekin, suéltame. Él soltó una risa como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. ¿Qué quieres decir con que hemos terminado? ¿Cuándo has sido capaz de vivir sin mí? Rechazaste esa oportunidad de estudiar en el extranjero solo porque no podías soportar dejarme, ¿verdad? ¿A dónde más podrías ir sin mí? ¿Quién más siquiera te querría? Ese tono familiar de confianza, no, de control, emanaba de cada palabra, como si sin él estuviera destinada a marchitarme. A no poder dar ni un solo paso por mi cuenta. Suavemente retiré mi mano, abrí un vídeo en mis momentos y sostuve la pantalla justo frente a su rostro. El fondo era un pequeño bar ruidoso, bañado en una iluminación tenue y ambigua. Bajo el resplandor de las luces de neón, Piper Bahí llevaba un escueto vestido de tirantes. Mirando a la cámara con una sonrisa seductora, un hombre completamente borracho tenía su rostro enterrado en el cuello de ella, su postura íntima y pegajosa. El pie de foto decía, tan pegajoso que no puedo quitármelo. Los comentarios en la publicación de Piper Bahí se llenaban de especulaciones sobre quién era el hombre, pero yo lo reconocí en cuanto vi la pantalla. Ese leve lunar marrón en su lóbulo de la oreja era imposible de pasar por alto. Antes, cada vez que me acurrucaba en sus brazos, rozaba ese lunar inconscientemente con la yema de mis dedos. Por esas experiencias indescriptibles, siempre había tenido miedo de ropa reveladora, de cualquier tipo de intimidad excesiva, incluso después de tantos años con él. Lo máximo que habíamos hecho era abrazarnos y algún que otro beso contenido. Una vez le pregunté culpablemente si le parecía aburrido así. Siempre me consolaba pacientemente, diciendo que no importaba, que podíamos ir despacio, que no le molestaba en absoluto. Resulta que no le molestaba, solo canalizaba toda esa pasión y deseo hacia alguien más dispuesto a montar un espectáculo. Su nuez subía y bajaba, sus labios se abrían y cerraban. Como si tratara de encontrar las palabras correctas para explicar, anoche estaba borracho, ella simplemente se me lanzó encima, no es lo que piensas, guárdalo. Retiré mi teléfono, cortando sus débiles excusas. Si era lo que yo pienso o no, ya no importa. Esta vez saqué mi mano de su agarre, sorprendentemente, fue fácil liberarse. Fin X, y hemos terminado hace mucho tiempo. No le dirigí ni una mirada a su rostro congelado, simplemente me di la vuelta y me alejé. Willow Sue, te hemos estado esperando. El presidente del club me llevó con entusiasmo al aula familiar. El departamento de publicidad estaba tomando una foto grupal por viejos tiempos, y todos querían que volviera una última vez. El presidente siempre había sido amable conmigo, siempre cuidándome. Después de dudar un momento, acepté. En cuanto abrí la puerta, una ola de ruido me envolvió. Lo primero que vi fue a Finneckson cargando a Piper Bahí a caballito mientras colgaban un cartel en la pared. Ella llevaba un crop top, moviendo las caderas y riendo como una tonta. Finneckson mostraba una expresión de impotencia, pero aún así la sostenía cuidadosamente para que no cayera. Al verme, sus ojos se abrieron con evidente sorpresa. Se apresuró a tomar mi mano como si fuera lo más natural del mundo. Willow, ¿estás aquí? Me eché hacia atrás, evitando su contacto con una expresión vacía. Su mano quedó suspendida en el aire, torpemente. Su rostro se oscureció al instante. ¿Realmente tienes que hacer tanto alboroto? ¿Tenemos que odiarnos por el resto de nuestras vidas solo por una discusión estúpida? No dije una palabra, simplemente me parecía todo tan ridículo. Hermana mayor. La voz de Piper Bahí intervino. Se acercó con los ojos enrojecidos, como si acabara de sufrir la peor injusticia del mundo. ¿Sigues enojada conmigo? Anoche estaba tan borracha que publiqué accidentalmente ese vídeo con la hermana mayor. Realmente no quise hacerlo. Tan pronto como dijo eso, los miembros del club que no habían escuchado el chisme antes nos miraron con curiosidad y sutil interés. Observé el chupetón que brotaba en su clavícula, mi voz calmada y firme. No estoy enojada. Enfadada con ellos, ni siquiera valían la pena. El rostro de Piper Bahí se iluminó con una dulce sonrisa de inmediato. ¡Qué alivio! En realidad, tengo un regalo para ti, hermana mayor, mi disculpa por lo ocurrido. Sacó un delgado folleto de detrás de su espalda como un mago sacando un conejo, colocándomelo en las manos. Miré la portada, las palabras impresas eran tan afiladas que parecían quemar mis ojos. Una historia de una chica adolescente encontrando luz después del trauma. Especialmente encontré este microguión para ti, hermana mayor, pipó Piper Bahí. Su voz todavía empalagosa y suave. Creo que esta historia es tan poderosa. Trata sobre una sobreviviente que encuentra la fuerza para seguir adelante tras su trauma. Lo pensé durante mucho tiempo y sabía que serías perfecta para el papel.
Podrías entender su dolor mejor que nadie. No te importa, ¿verdad, hermana mayor? Sonreía, pero sus ojos estaban llenos de humillación y provocación desenfrenadas. Sin pensarlo 2 veces, le estampé las páginas endebles en la cara, las hojas volaron por el aire. Toda la sala quedó en un silencio absoluto al instante. Willow-Sue, eso es ir demasiado lejos. Piper solo estaba tratando de ser amable, solo era una broma. ¿Realmente tenías que golpearla? Tras un momento de silencio atónito, estalló un coro de acusaciones, todas dirigidas a mí. Piper Bay se cubrió el rostro, rompiendo en lágrimas tan falsas como su sonrisa. Solo estaba tratando de consolarte. Lo siento mucho, no debería haber sido tan entrometida. Retrocedió como si no pudiera soportar el golpe y de repente torció su tobillo. Dejó escapar un agudo grito de dolor, desplomándose débilmente al pie de las escaleras. Se abrazó el tobillo contra el pecho, sollozando aún más fuerte. El rostro de Piper Finsion palideció. Se apresuró en un segundo, actuando por puro instinto, y la levantó en brazos con un porte nupcial. La sostuvo con fuerza, revisando su tobillo con ansiedad. Su voz, cargada de un pánico que nunca antes me había dirigido, dijo: ¿Qué tan grave es? ¿Te duele? Te llevaré a la enfermería de inmediato. Se dio la vuelta para irse apresuradamente, todavía sosteniendo a Piper Bay en sus brazos. Al pasar junto a mí, sus pasos dudaron por un instante, me lanzó una mirada, pero no dijo ni una palabra. Olvidaba cada vez que se mencionaba aquel incidente. Yo tenía un episodio de PTSD. Yo era la que necesitaba ser abrazada, la que necesitaba ser consolada con palabras suaves y delicadas. Pero él la sostenía a ella, apresurándose por el pasillo hasta desaparecer de mi vista, dejándome allí, completamente sola, con todo mi cuerpo temblando violentamente. Al día siguiente, abordé un vuelo a Milán. Rompí mi antigua tarjeta SIM por la mitad, desechándola junto con todo el amor y odio, todos los recuerdos de la última década. En 7 días desaparecí de su mundo para siempre. El aire en Milán olía a libertad, nadie aquí me conocía, nadie sabía mi pasado, nadie me miraba con esa mirada inquisitiva y repugnante. Era perfecto. A veces, cuando me sentaba en el aula dibujando diseños, pensaba en una vieja película que vi hace mucho tiempo, donde la heroína huía de su boda y escapaba a Milán, diciendo que quería diseñar un vestido de novia que fuera fácil de usar para escapar. En aquel entonces enterré mi rostro en el pecho de Finsian, murmurando suavemente: no lo entiendo, ¿cómo alguien podría soportar dejar a alguien que lo ama tanto para huir a un lugar tan lejano? Él se rió, pasando los dedos por mi cabello, su voz llena de certeza. Eso solo es porque ella nunca conoció a su verdadero amor. Nuestra Willow nunca tendría el corazón para huir de mí. La luz del sol había sido cálida aquel día, su abrazo, aún más cálido. Pensé que duraría para siempre. Ahora, respirando el aire fresco de Milán, finalmente entendí lo que significa ser una novia fugitiva. Eliminé toda la información de contacto de Finsion de mi teléfono, junto con el WeChat de Piper Bay. El mundo se sentía mucho más tranquilo, mucho más limpio sin ellos. Ocasionalmente, veía destellos de la vida del club de debate a través de las publicaciones del presidente. En redes sociales, principalmente fotos de cenas del club, el grupo reunido para fotos grupales. Finaxon siempre estaba en la esquina, sentado solo, bebiendo en silencio. Sus pómulos se veían más marcados, su rostro más delgado. Esa aura arrogante y confiada que alguna vez lo rodeó había desaparecido, reemplazada por una melancolía densa y sombría. El presidente me había enviado mensajes privados varias veces. Su tono siempre era tentativo y cauteloso. Willow Finsian se ha vuelto loco buscándote, ha preguntado a cada persona que conocemos. Buscando por todas partes cualquier pista de a dónde fuiste. No está bien, se emborrachó en la última cena y seguía gritando tu nombre, aferrándose a su botella de vino como si fuera su salvavidas. ¿Realmente ya no hay ninguna oportunidad para ustedes dos? Miré los mensajes en mi pantalla, mi corazón tan tranquilo como un lago en calma, sin una sola onda perturbando su superficie. Estoy bien, presidente. Su vida ya no tiene nada que ver conmigo. Era la verdad. Esos recuerdos que una vez destrozaron mi corazón, ahora parecían nada más que una bruma difusa y entumecida. Cuando pensaba en ellos, era como observar una tragedia desarrollándose a través de un vidrio esmerilado, distante, desapegado, sin relación conmigo. Tarde una noche, estaba ocupada revisando mis diseños y bocetos cuando mi teléfono sonó de repente. Era una llamada internacional desconocida, una leve premonición se agitó en mi pecho. Contesté la llamada, pero no dije ni una palabra.
Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio, roto solo por respiraciones pesadas y entrecortadas. Entonces, una voz que una vez grabé profundamente en mis huesos, una voz que tanto había tratado de olvidar, resonó por el auricular. Willow, era Finn preguntando. Willow, ¿eres realmente tú? Volvió a preguntar, su voz ronca y frágil, como a punto de romperse. Sí, respondí con calma. Mi respuesta pareció llevarlo al límite. ¿Por qué te fuiste sin una palabra? ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando estos últimos meses? He dado vuelta a toda la ciudad buscando por ti. Me preocupaba tanto por ti, ¿no lo entiendes? ¿Realmente me vas a castigar por el resto de mi vida solo por un estúpido debate, solo porque Piper dijo algo insensible? Willow Sue, ¿y los últimos 10 años que pasamos juntos? ¿Esos años no significaron nada para ti? Sí, lo admito, estaba borracho esa noche y dije algo estúpido. Lo siento, ¿vale? Si estás enojado, puedes golpearme, puedes gritarme, lo que sea, pero no puedes hacer esto. No puedes ampliamente desechar una década de nuestras vidas por una pelea estúpida. Me niego a aceptar esto, me niego a dejar que me dejes así. Disparó pregunta tras pregunta. Su voz cargada de emoción, cada vez más agitada con cada palabra. Escuchándolo, uno pensaría que yo era la traidora fría y sin corazón en esta historia. Pero, ¿qué había hecho yo de malo? Solo dejé de querer ser herida. Escuché en silencio, dejándolo desahogar toda su ira y frustración acumulada. Hasta que su voz finalmente comenzó a calmarse un poco, entonces hablé con un tono suave y firme. Finnex, ¿recuerdas a ese chico que golpeaste en la secundaria, al que dejaste lleno de moretones? La línea quedó en un silencio mortal. Vino a buscarme una vez en secreto después de eso, seguí hablando con voz plana y sin emociones, como si estuviera contando la historia de otra persona. Estaba aterrorizado, lloró y me dijo que parecía que ibas a matarlo. Le dijiste que ese secreto era la herida más profunda y dolorosa en el corazón de Willow. Dijiste que no permitirías que nadie más en este mundo lo descubriera, que no dejarías que nadie más la lastimara. Pausé un momento, sintiendo un leve pinchazo en la nariz, pero lo tragué rápido. Negándome a dejar que las lágrimas cayeran. Phoenix, me has hecho tantas preguntas hoy. Tal vez deberías responderme una a mí primero, pregunté suavemente, con voz cargada de genuina confusión y agotamiento. ¿Dónde está ese chico? El chico de solo 17 años, que estaba dispuesto a pelear con cualquiera para protegerme. ¿Dónde quedó esa destreza, ese acento fino, que mataría a quien se atreviera a hacerme daño? Dime, ¿qué pensaría ese chico de 17 años si te viera ahora, si te viera sentado en esa mesa de cena convirtiendo mi mayor dolor en una broma barata para que todos se rieran? Si viera cómo me miraban, escuchara las cosas repugnantes que decían sobre mí, intentó decir algo. Su voz seca y agrietada, pero al final se quedó en silencio, completamente, absolutamente en silencio. Correcto, no me gusta la intimidad física. Me asusta, nunca puedo bajar la guardia. Seguí hablando, con lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas, aunque mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Debe haber sido muy frustrante, salir con alguien tan aburrida y manchada como yo, ¿eh? Piper Vais es perfecta para ti, alegre, extrovertida. Usa esos vestidos atrevidos que tanto te gustan, puede beber y salir de fiesta contigo sin reservas. Sin arruinarte nunca la diversión. ¿Eres feliz ahora? Eso no es lo que quería decir, de repente alzó la voz, con un sonido crudo, con la vergüenza de tener sus pensamientos más profundos al descubierto, su tono urgente y desesperado. Willow, escúchame. No había nada entre Piper y yo, solo necesitaba un poco de tiempo. Quería hablar contigo adecuadamente, pero te fuiste. Sin una palabra, ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Un poco de tiempo, solté una risa seca y hueca, lágrimas cayendo en mi boca, saladas y amargas. Tú, poco tiempo, lo pasaste bebiendo con Piper Vais, tomando esos vídeos vulgares con ella en tus brazos. En el banquete de victoria para celebrar tu triunfo, Finnex. Y cuando éramos niños, nuestro mundo era tan pequeño, solo ese callejón, solo tú y yo, pero luego tu mundo se hizo más grande, conociste a mucha gente nueva, viste muchas cosas brillantes. Y aún así crees obstinadamente que mi mundo seguía siendo el mismo lugar diminuto de antes, que giraba alrededor de ti, que nunca te dejaría. Déjalo ir, Finnaxen. Tomé una profunda respiración. El aire fresco de la noche llenando mis pulmones, despejando mi mente de toda duda, dejando solo una resolución firme. Terminemos esto pacíficamente. Su voz estalló en un rugido incontrolable al otro lado de la línea. Willow Sue, no lo permitiré, no puedes hacerme esto. Yo no escuché más,
mi dedo presionó suavemente la pantalla. Terminando la llamada, un dolor sordo permaneció en mi pecho. Salí al balcón, deseando sentir la brisa fresca de la noche sobre mi piel. Cuando miré hacia arriba, vi a alguien en el balcón vecino. Era Fuji Chuan. Llevaba un suéter gris sencillo, recostado perezosamente contra la baranda con un libro en la mano. La luz de la luna dibujaba líneas nítidas y limpias sobre su perfil. Su comportamiento era tranquilo y firme, como una pintura en tonos suaves y apagados. Era mi senior y mi vecino, mi consejero, quien nos presentó cuando llegué diciendo: Ji Chuan es un chico confiable y estable. Si alguna vez tienes problemas en Milán, no dudes en pedirle ayuda. Cumplió su palabra, ayudándome con innumerables pequeñas cosas. Incluso encontrando este apartamento, no muy lejos del campus y a un precio razonable. Al escuchar mis pasos, se dio vuelta, nuestros ojos se encontraron unos segundos, el aire cargado de tensión no dicha. Sabía exactamente lo delgadas que eran las paredes del apartamento, no había duda, había escuchado cada palabra de esa llamada telefónica. Miré hacia otro lado, avergonzada, mis dedos jugando inconscientemente con la fría baranda de metal, pero él habló primero, su voz cálida y natural rompió el silencio. ¡Qué coincidencia! ¿Tú también vienes a mirar la luna? Miré el cielo nocturno nublado, sin un solo destello de luna visible. Él sabía que lo había escuchado, yo sabía que él me había escuchado. Pero eligió esta manera tranquila y suave de salvarme de la humillación. Sí, respondí suavemente, con la garganta aún apretada por las lágrimas contenidas. Volvimos a guardar silencio. No era un silencio incómodo, era un tipo de compañía tranquila y reconfortante. Ya casi es Navidad, las calles estarán llenas de gente, dijo cambiando de tema sin esfuerzo. Sí, concordé, jugando a seguirle el hilo. He querido comprar un árbol de Navidad, pero son muy caros y, como recién llegada, debo contar cada centavo cuidadosamente. Conozco un lugar, dijo. Hay un mercado de pulgas detrás de Chinatown, a veces se pueden encontrar árboles de Navidad usados realmente bonitos por muy poco. Planeaba ir este fin de semana, si quieres, podemos ir juntos. Su oferta era perfecta, sin la más mínima condescendencia, solo la sugerencia casual de un amigo. Contra mi mejor juicio, asentí. El mercado de pulgas estaba lleno de actividad durante el fin de semana, con el bullicio animado de la gente y el rico aroma de la comida callejera. Fuji Chuan conocía bien el lugar. Navegando entre los puestos abarrotados con facilidad, guiándome a través de la multitud. Seguro que encontramos un puesto que vendía árboles de Navidad usados con descuento, escondido en un rincón. Elegimos un pequeño y resistente abeto que solo necesitaba un poco de limpieza. Fuji Chuan ni siquiera me permitió mover un dedo, levantando el árbol, que era más alto que él, sobre su hombro con facilidad. Envuelve esto aquí, ¿por qué no vas a elegir algunas decoraciones? La tienda está justo al otro lado de la calle, dijo señalando una pequeña tienda colorida cercana. Entré en la tienda, mis ojos se dirigieron inmediatamente a una cadena de luces cálidas blancas, colgadas en la ventana. Justo cuando extendí la mano para tocarlas. Entré en la tienda, mis ojos inmediatamente atraídos por una cadena de luces cálidas blancas colgando en la ventana, justo cuando extendí la mano para tocarlas. Una voz familiar sonó detrás de mí, una que me heló la sangre. Willow. Todo mi cuerpo se quedó rígido y las luces se resbalaron de mis dedos, casi cayendo al suelo. Lentamente me giré y, en la puerta, estaba Finn Axen, luciendo cansado y desaliñado, como si hubiera viajado 1000 millas, había perdido mucho peso, su mandíbula cubierta de barba oscura, sus ojos hundidos y enrojecidos. Me miraba con la intensa y desesperada alegría de alguien que finalmente había encontrado lo que había perdido. Finalmente te encontré. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo me había rastreado hasta Milán? El sol de invierno en Milán se suponía cálido y suave, pero en ese momento no sentí nada más que un frío profundo recorriendo mis venas. Al segundo siguiente, se lanzó sobre mí, abrazándome con fuerza antes de que pudiera reaccionar. Idiota. Enterró su rostro en el hueco de mi cuello, su voz ahogada y gruesa por un sollozo apenas contenido. Me hiciste buscarte durante tanto tiempo, eres tan cruel. ¿Se ha calmado un poco tu enojo? Su cálido aliento acariciaba mi oído, cosquilleando mi piel, pero el abrazo que antes me había parecido el más seguro ahora me provocaba náuseas. Realmente pensaba que al aparecer aquí, suplicando así, iba a derramar lágrimas de alegría, lanzarme a sus brazos y perdonarlo por todo. Fénix, realmente eres tan ingenua, Finn Axen. Dije con la voz tensa, forzando las palabras entre la presión de sus brazos. Las leyes aquí son muy estrictas. Si no me sueltas ahora mismo, llamaré a la policía y presentaré cargos por acoso. Se apartó de mí incrédulo, sus ojos recorriendo mi rostro,
buscando cualquier indicio de broma. No había ningún signo de que realmente no lo dijera en serio, pero todo lo que él vio fue una indiferencia fría e inquebrantable en mis ojos, tan profunda y absoluta que podría haber sido un abismo. Esa mirada fue como un cubo de agua helada, apagando la última chispa de esperanza en su corazón. Finalmente, tarde, se dio cuenta de que no estaba haciendo un berrinche. Lo digo en serio, Willow-Sue, estoy hablando en serio. Vine hasta aquí, dejé todo para encontrarte, ¿no crees que al menos ¿debería qué? Lo interrumpí bruscamente, arrancando mi brazo de su agarre con todas mis fuerzas. ¿Debería estar agradecida? ¿Debería caer de rodillas y agradecerte por honrarme con tu presencia? Entonces te sugiero que mejor vayas a buscar a Piper Bay, ella es mucho mejor en hacer ese papel. Al mencionar el nombre de Piper Bay, una chispa de intensa irritación y disgusto cruzó su rostro. Terminé con ella, borré su número y la bloqueé en WeChat hace mucho tiempo. Una chica como esa, ¿cómo podría haber sido serio con ella? Se apresuró a explicarse, su tono urgente, casi suplicante, como si estuviera rogando por un premio por cortar los lazos con ella. ¿Estás feliz ahora? ¿Has tenido tu pequeño berrinche? Ven a casa conmigo, Willow, deja de ser tan infantil como eres ahora. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba abajo, esa mirada condescendiente familiar en su rostro. La mirada de alguien que cree que me está haciendo un favor simplemente por estar conmigo. ¿Quién más me aceptaría así? ¿Qué hombre miraría más allá de tu pasado y realmente se preocuparía por ti? Extendió su mano, suspendida, a solo unos centímetros de mi rostro, su voz bajando a un ronco y manipulador susurro. Lleno de falsa ternura. Cariño, deja de ser terca, soy el único que nunca te juzgará, soy el único que puede amarte, ¿vale cariño? Ese apodo, que alguna vez fue su dulce término de cariño privado para mí, ahora me hacía querer vomitar. Y entonces, como una cruel ironía del destino, mi TEP se activó de nuevo, no podía controlar el temblor violento que se apoderó de mi cuerpo, mis respiraciones eran cortas y entrecortadas, mi visión se oscurecía en los bordes, la pesadilla que él había arrastrado a la luz con sus palabras regresaba, amenazando con ahogarme por completo. Finaxen me miró, mi rostro pálido temblando violentamente, y se congeló por un segundo, claramente sin esperar una reacción tan visceral. Su primer instinto fue intentar abrazarme de nuevo, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar mi piel, una mano cálida y firme se envolvió alrededor de mi cintura, sosteniendo mi cuerpo antes de que pudiera caer al suelo. Fujitruan estaba detrás de mí, apareciendo de la nada, una montaña silenciosa e inquebrantable a mi espalda. Sus ojos detrás de sus gafas eran tranquilos y fríos mientras miraba al atónito Finaxen. ¿Quién demonios eres?, dijo con voz baja y peligrosa, goteando con desprecio helado. ¿Y qué demonios le estás diciendo a mi novia? Finaxen frunció el ceño, sus ojos saltando de la cara de Fujitruan a la mía y de nuevo. ¿Novia? Willow-Sue, ¿es él tu novio? Willow-Sue, di algo. Me apoyé en el calor repentino detrás de mí. El latido constante del corazón de Fujitruan bajo mi palma, lentamente, milagrosamente, el temblor violento en mis extremidades comenzó a disminuir. No lo confirmé ni lo negué. Simplemente me quedé allí en silencio, mirando fijamente a Finaxen. Para él, ese silencio era nada menos que una confesión completa, los músculos de su rostro se contrajeron violentamente. Era como si lo hubieran golpeado directamente en el estómago, retrocedió tambaleándose, con los ojos abiertos de horror, el último resto de esperanza en su corazón se rompió completamente, reemplazado por una ola de humillación y rabia, tan intensa que volvió su rostro púrpura. Ja, 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 dejó escapar una risa dura y rota, el sonido agudo y amargo, lleno de burla mordaz. Bueno, Lucy, realmente eres otra cosa. Tuviste el descaro de acusarme de engañar con Piper Bay, ¿y qué hay de ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te fuiste? Unos meses, y ya estás saltando a la cama de otro hombre. Eres tan... Las palabras viles brotaron de él como aguas negras. Un torrente implacable y sucio dirigido directamente a mí. El brazo de Fujitruan alrededor de mi cintura se apretó ligeramente, acercándome aún más a su lado, protegiéndome del asalto verbal. Podía sentir la temperatura de su aura caer varios grados en un instante, el aire a nuestro alrededor se volvía frío y cortante con ira apenas contenida. Pero Finaxen estaba completamente desquiciado ahora, sin dar oportunidad a nadie más de hablar, sus ojos enrojecidos mientras miraba a Fujitruan, con una sonrisa torcida y cruel en la comisura de los labios. Oye, novio, se burló, la palabra cargada de sarcasmo. ¿Sabes qué tipo de hombre puso sus manos sobre ella cuando era solo una niña? ¿Pero sabes por qué se estremece cada vez que alguien la toca?
¿No crees que es repugnante? ¿No crees que estás sucia? Jadeaba con fuerza como un animal salvaje, vertiendo hasta la última gota de su amargura y resentimiento en sus palabras. Te digo, esta mujer está podrida hasta la médula. Su mundo siempre giró solo a mi alrededor. Yo soy el único que no se preocupó por su pasado, el único que estuvo dispuesto a aceptarla. Tú solo estás aquí por novedad, jugando con ella. ¿Has terminado? Finalmente habló Fujitruan, su voz cortando la arenga de Fincine como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Su voz era tranquila, pero esas 4 simples palabras atravesaron el bullicio del mercado como un cuchillo, silenciando todo a su paso. Fujitruan dio un pequeño paso adelante, protegiéndome completamente detrás de su alta figura. Su presencia firme e inquebrantable hizo que Finexion pareciera nada más que un payaso patético y agitado. Primero comenzó, su tono frío e inflexible. Tus comentarios hace un momento constituyen insulto público y discriminación de género según la ley milenial, más que suficiente para traerte múltiples citaciones judiciales. En segundo lugar, quién es Willow Sue como persona no es asunto tuyo. Ciertamente no para un cobarde como tú, que obtiene sus pequeñas satisfacciones traspasando el dolor ajeno para sentirse superior. En tercer lugar, sacó su teléfono, la pantalla iluminándose para mostrar el número de llamadas de emergencia, su dedo suspendido justo encima. Te daré 3 segundos para que desaparezcas de nuestra vista. Si no lo haces, no dudaré en pedir a la policía de Milán que te acompañe de vuelta a la estación, para que aprendas cuán seria es la ley aquí. Todo el color desapareció del rostro de Finexion. Miró a Fujitruan con los ojos ardiendo de rabia, luego giró la cabeza para mirarme a mí. Escondida de forma segura detrás de la barrera protectora de Fujitruan, su expresión era de total incredulidad. Toda su ira, toda su amargura, toda su desesperada y salvaje esperanza se desmoronaron ante esa inminente llamada a la policía. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y huyó, prácticamente tropezando con sus propios pies mientras desaparecía. Se adentró en la multitud del mercado. Fujitruan no me soltó de inmediato, me sostuvo suavemente, manteniendo esa postura protectora hasta que la figura de Finexion desapareció completamente de la vista. Solo entonces aflojó ligeramente su agarre, bajando la cabeza para encontrar mis ojos. Está bien ahora. Conmovida por los acontecimientos del día, me fui a la cama temprano esa noche. Me desperté a medianoche, con sed, y caminé descalza hasta la cocina para tomar un vaso de agua. Al pasar por la sala, miré por la ventana y me quedé paralizada. La cálida luz de una lámpara de pared aún iluminaba el balcón del vecino. Fujitruan seguía despierto, decorando cuidadosamente nuestro pequeño árbol de Navidad. Las luces de hadas ya estaban colgadas, proyectando un suave halo dorado sobre sus hombros. Se veía increíblemente acogedor, increíblemente seguro. Parecía percibir mi mirada, girándose para encontrar mis ojos. ¿Te desperté? Negué con la cabeza y empujé la puerta del balcón, caminando hasta colocarme a su lado. Fujitruan me estudió en silencio unos segundos, luego extendió la mano y suavemente despeinó mi cabello. El gesto fue tan natural, tan tierno, completamente libre de cualquier indicio de impropiedad, solo un consuelo puro y genuino. Mañana, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. ¿Te gustaría venir conmigo a algún lugar? A pesar de mi mejor juicio, asentí. Al día siguiente, me llevó fuera de la ciudad, hacia la tranquila campiña. Apareció una pequeña iglesia desgastada por el tiempo, ubicada entre colinas verdes ondulantes. ¿Qué lugar es este?, pregunté. Un lugar que ayuda a la gente a encontrar la paz, respondió él y aparcó el coche. Bajó del vehículo y salió para abrirme la puerta, sus movimientos eran suaves y sin prisa. Desde el patio trasero de la iglesia, llegaron hasta nosotros los sonidos de la risa de los niños. Varias monjas mayores estaban cerca, observándolos con expresiones cálidas y sonrientes. Fujikawa conocía claramente el lugar muy bien, saludando a todos por su nombre con una sonrisa amigable. La hermana María acoge a muchos niños aquí, explicó con voz suave. Algunos de ellos han sido heridos o abandonados por sus familias, otros. Se detuvo, su mirada tranquila se encontró con la mía, y sus ojos estaban llenos de una comprensión silenciosa. Han pasado por cosas similares a las que tú has vivido. Incluso los niños. Me quedé paralizada, mirando a los pequeños correr y reír, sus rostros radiantes y sin preocupaciones. No había ni rastro de la oscuridad que habían sufrido en sus jóvenes caras. Algo dentro de mi pecho se ablandó, como un puño apretado que se desenvuelve lentamente. Fujikawa no dijo nada más. Simplemente se acercó al maletero del coche y sacó 2 bolsas grandes, una llena de regalos envueltos, y la otra con disfraces de Papá Noel rojos y blancos.
Vamos, dijo con una cálida sonrisa que se dibujaba en sus labios. Hoy somos los Papás Noel de ellos. En ese momento, finalmente entendí su propósito. No me había traído aquí para que mirara a los cuatro vientos o para que reviviera mis viejas heridas, me había traído para mostrarme que las personas que habían sufrido, incluso entre las ruinas, todavía podían aprender a florecer de nuevo. Me puse el disfraz de Papá Noel y luego, con cierta torpeza, empecé a repartir dulces y regalos entre los niños. Imitando los movimientos suaves de Fujikawa, mi timidez inicial se desvaneció cuando me vi rodeada por su alegría pura y desenfrenada. Una niña pequeña de piel morena, con trenzas desordenadas, se acercó corriendo a mí, sujetando con fuerza un osito de peluche en sus brazos. Antes de que pudiera decir algo, se inclinó y me dio un rápido beso pegajoso en la mejilla. Gracias, soltó entre risas y luego corrió a unirse a los otros niños. En ese instante, una pequeña parte dura e inquebrantable de mi corazón, una que creí que permanecería cerrada para siempre, se derritió, ablandada por ese pequeño y dulce gesto. Fujikawa se había acercado silenciosamente y estaba de pie a mi lado. Habló con calma, su voz cálida y firme. Verás, el dolor viene de muchas formas. Algunas personas dejan que se convierta en una prisión, una pesadilla que los atrapa por el resto de sus vidas. Se volvió a mirarme, sus ojos oscuros y dulces, su mirada tan cálida que sentí como si el sol brillara sobre mi piel. Pero otros eligen pisarlo, convertirlo en algo que los hace más fuertes. Porque los que hicieron lo malo, nunca fuimos nosotros. Mi corazón dio un fuerte y doloroso latido. Una oleada de calidez invadió mi pecho y mis ojos se empañaron de lágrimas, mezclándose en una sensación suave y agridulce. Él, lo había sabido todo el tiempo, pero en lugar de obligarme a hablar de ello, había encontrado la forma más amable y tierna de decirme la única cosa que necesitaba escuchar en toda mi vida: no eres sucia. No mereces la vergüenza. Eres digna de ser amada. Justo en ese momento, un niño blanco mayor se acercó caminando, con los ojos bien abiertos de curiosidad. Apuntó a Fujikawa, luego a mí, y gritó con todas sus fuerzas: «Tía Papá Noel, ¿ese hombre reno es tu novio? ¿Ustedes dos son pareja?» El aire se quedó en silencio por un instante, y mis mejillas se encendieron mientras me encontraba mirando a Fuji-Truan. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, él ya me estaba mirando, la luz dorada del atardecer reflejándose en sus ojos detrás de sus gafas de montura fina. Su mirada era tan tierna que sentía que podría ahogarme. No apartó la vista, no titubeó, era casi como si estuviera esperando mi respuesta. Recordé ayer en el mercado cómo se había puesto delante de mí sin dudar, y las palabras que le dijo a Finaxen, había sido una mentira entonces, una defensa rápida y necesaria, pero, ¿y ahora? Observó cómo mis mejillas se tornaban de un rosa más intenso, una pequeña sonrisa esperanzada se dibujaba en sus labios. Su voz apenas audible, con un dejo de nerviosismo que nunca había escuchado antes. Willow Sue, está bien, ¿para qué? ¿Ser su novia falsa o intentar realmente, de verdad, empezar de nuevo? El mundo se volvió silencioso, tan silencioso que podía oír el frenético latido de mi propio corazón. Miré en sus ojos, llenos de tanta calidez y bondad que quería ahogarme en ellos, respiré hondo, reuniendo el último pedazo de valor que tenía, y asentí, una vez, lentamente, con suavidad. Sí. Una sonrisa brillante y alegre iluminó su rostro, se inclinó lentamente y presionó un beso tan suave, tan delicado que se sentía como una pluma rozando mi piel, justo en mi frente. Sabía la dulzura de la Navidad, a caramelos y al calor del sol invernal, y en ese solo y tierno momento, ahuyentó todas las sombras frías y oscuras que habían perseguido mi corazón durante tantos años. 12. Después de estar con Fuji-Truan. La vida se ralentizó, como un reloj que había sido demasiado apretado y finalmente encontraba su ritmo perfecto, cálido, constante y pacífico. El presidente del club de debate todavía me enviaba mensajes de vez en cuando. Sus mensajes siempre eran cautelosos, siempre tentativos. Willow, Finsion no está bien últimamente, se ha estado ahogando en alcohol en el bar todas las noches, saltándose todas sus clases. Sus profesores le han advertido varias veces, si sigue así, podría repetir el año. Miré el nombre familiar en la pantalla, sintiendo absolutamente nada, ni tristeza, ni ira, ni siquiera un destello de arrepentimiento. Toqué la pantalla con el dedo, escribiendo dos simples palabras como respuesta: se lo merece, y luego silencié sus mensajes. Su caída, su redención, ya no eran asunto mío. Esa noche, Fuji-Truan y yo estábamos acurrucados en el sofá, viendo una película antigua cuando comenzó a nevar afuera de la ventana.
Él se levantó para prepararnos un poco de chocolate caliente. Y yo me acerqué a la ventana, presionando la palma de mi mano contra el vidrio frío para ver los copos de nieve bailar a la luz del farol, y entonces lo vi, Finexion. Estaba parado solo en la nieve abajo, sin paraguas sobre su cabeza, copos de nieve pegados a su cabello y hombros, hasta que parecía casi blanco. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada y fugaz. Abrió la boca como si quisiera llamar mi nombre, sus labios azules y temblando de frío, pero no salió ningún sonido. Estaba apostando por los 10 años que habíamos pasado juntos, apostando por mi corazón blando, apostando a que si se veía lo suficientemente patético y miserable. Basta. Hubiera cedido, como ya lo había hecho 100 veces antes. Perdonarlo, volver con él, hacer que todo volviera a ser como antes. Pero esta vez, él había perdido completamente. No había ni un destello de lástima en mis ojos, ni rastro de dolor de corazón, ni siquiera un atisbo de odio, ni la más mínima pizca de piedad. Me volví de la ventana y me dirigí al cajón donde guardaba mis cosas más preciadas, y saqué una pequeña caja de madera. Dentro, reposando sobre una cama de algodón suave, había una pulsera de hilo rojo desvanecido, con un diminuto frijol de plata colgando de ella. Finaxon la había hecho para mí cuando tenía 17 años, frotándose con el hilo durante toda una semana, y se la dio a mí para mi cumpleaños. Willow, cuando algún día gane mucho dinero, te compraré una de verdad de oro. Lleva esta por ahora, ¿vale? Prométeme que nunca te la quites. La tuve como un tesoro, llevándomela todos los días durante años. Volví a la ventana y la abrí, dejando entrar el aire frío besado por la nieve. Debajo de mí, Finaxon me miraba, con los ojos fijos en cada uno de mis movimientos, esa esperanza desesperada ardiendo con más fuerza. Levanté la mano y, con un gesto suave y resuelto, abrí los dedos. La pulsera, que alguna vez fue símbolo de promesas infantiles y sueños tontos, cayó por el aire ligera como una pluma. Aterrizó suavemente en la virgen nieve blanca de abajo. Un único punto de color rojo oscuro sobre el blanco, como una gota de sangre seca. Ahora era suya, todo lo era. La pulsera, las promesas, los recuerdos, el chico de 17 años que una vez juró protegerme. Todo volvía a ser suyo. Finaxon miró la pulsera en la nieve, quedándose inmóvil durante mucho, mucho tiempo. Al final, no fue a recogerla, simplemente se volvió. Tropezando con pasos inestables, se alejó, desapareciendo en la noche cubierta de nieve. Nunca volvió a aparecer después de ese día. Un año después, Fujitruan y yo nos casamos en esa pequeña iglesia del campo. No hubo ceremonia lujosa ni decoraciones caras, solo la hermana María, que ofició nuestra boda, y un grupo de niños con sus rostros iluminados por sonrisas de pura felicidad. Willow Sue, te amo, dijo Fujitruan. Suavemente levantó mi velo y me dio un beso lento y tierno en los labios, un beso lleno de todo el amor y la promesa de toda una vida. Estuvimos frente a la cruz sagrada, prometiendo amarnos y cuidarnos mutuamente, apoyarnos en todo lo que la vida nos pudiera traer. En ese momento supe que mi nueva vida, mi verdadera vida, finalmente había comenzado.